volviendo a los temas que he estado intercalando, lo que es la parte meramente, pues, mucho de teoría para que no se hiciera pesado solo de teoría o mucho de desarrollo de ejemplos para que no se haga de desarrollo de ejemplos. Únicamente he venido intercalando temas. Habíamos dejado pendiente un tema de implicaciones o consideraciones éticas en los experimentos. Y vamos a desarrollar aquí el tema que vamos a estar conversando durante el desarrollo de la clase es específicamente el de, por ejemplo, consideraciones éticas de experimentación en animales, que de esto se pueden llegar a tener posiciones bastante fuertes. Entonces, acá yo lo que espero es que podamos tener pues, una discusión bastante provechosa en el asunto. Sin embargo, esto es un tema complicado y este es un tema complicado que a la hora que uno puede llegar a formular argumentos, uno se puede equivocar. Entonces, puede llegar a no formular el argumento de la mejor manera. Sin embargo, espero que acá no pase más, sino que entendamos de que es un tema difícil y que se pueden cometer errores en los argumentos, porque es algo que realmente exige, pues, darle mucha cabeza. Entonces, consideraciones éticas. Antes de comenzar con esta parte, vamos a tener un par de definiciones para repasar qué es. Vamos a tener la definición de moral. Estas dos siempre se confunden. Entonces, vamos a tener un par de definiciones para tenerlas como precedente para iniciar la discusión. ¿Qué es la moral? Conjunto de normas y principios que se basan en la cultura, las costumbres de un determinado grupo social. ¿Qué es la ética? Estudio y reflexión sobre la moral. Usted puede llegar a tener valores éticos, por ejemplo. Entonces, puede ser que dependiendo del contexto anterior en una sociedad, algo fuera moralmente aceptable que actualmente no lo es. Esto es algo que eh, se deriva directamente de la cultura y costumbres de un grupo social. Y la ética es estudio y reflexión sobre la moral. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un experimento cualitativo. Entonces, por favor, acá si alguno es pues sensible a lo que se puede encontrar en este experimento, no lo hagan, no se expongan si saben que les va a ocasionar impresión. Sin embargo, si consideran de que pueden manejarlo, les agradecería que hagan este proceso. Por favor, vayan a Google en imágenes. Jake, ¿lo estás en Google Imágenes? No, está entrando. Ajá. Bien, no tenés que hacerlo, es solo si querés, ya sabes, ¿verdad? Sí. Gracias, Jake. Kevin, en Google Imágenes ponga Animal Experiments. Listo. Listo. No, ya saben, no tenés que hacerlo, es solo si querés. Barnum, empieza a ver todas las imágenes mostradas y cuando hágalas en grande, eso que uno puede irle haciendo clic, y ya en grande. Y cuando se la acabe, hágale scroll y dele, y dele, y dele. Y cuéntenme en qué ven por ahí, repitan ese paso. Uy, que no había querido abrirlo. No tenés que hacerlo, ya sabes, ¿verdad? No es... ¿Cómo te fue, San Andrés? Mal. Mal, ¿verdad? Que queda como un mal sabor de boca. Claro. ¿Verdad que es como... Y eso que Google filtra, pero el término sería shocking. Sí, 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 claro. Es chocante. chocante, muy bien. ¿Qué decir, Rubén? Bueno, yo tengo un bias y es que en general no me gusta
la medicina. Ujú, Entonces, aún pues veo agujas y ya también ujú, ujú, me termina de encantar, digamos. ujú. Porque sí, esto está disponible en Google y uno lo ve y, por ejemplo, a mí se me erizaban los pelitos y todo. Entonces, las preguntas de este experimento cualitativo son las siguientes. Ya le pregunto a varios. Kevin, ¿cómo se sintió con lo que vio? No es bonito. No, Realmente lo que uno ve de entrada es como maltrato, no sé, injusticia, como uno quiera llamarlo, pero por otro lado uno sabe que hay muchos procesos clínicos que es como la norma, ¿verdad? Entonces es complicado. es complicado, es importante eso. ¿Es correcto o ético eso? ¿Sus valores éticos se aplican ahí, Kevin? Ay, qué difícil. Em, por un lado, siento que creo que la mayoría acá, por lo menos, creo que penalizaría, ¿verdad? El maltrato animal. No es algo que uno quiera, más por lo menos yo tengo mascotas y demás, y eso nunca es bonito. Pero por otro lado, está la parte de cómo se llegarían a desarrollar, por ejemplo, fármacos o testeos, si se necesita, ¿verdad? Un animal para hacerlo. Y por legislación, no es como que de entrada se pueda probar en un humano. Entonces, no sé, es complicado, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. ¿Qué me decís, Cristina? Em, bueno, yo me metí a ver las imágenes y también me impresionó bastante. Ujú, Me gustó ver bastantes imágenes sobre, o sea, en contra de, pensé ujú, que iba a haber solo imágenes de los animales. Yo creo que lo que yo siempre he pensado con respecto a este tema, y es algo que no puedo responder porque no es mi área, es si es posible, dados los avances tecnológicos que hay en el momento, que estos experimentos sobre animales se puedan reemplazar por experimentos sobre, no sé, crear algo, no sé, crear un conjunto de partículas ahí, de células a las que yo le pueda aplicar lo que quiero probar. Ahora, me imagino que eso debe ser muchísimo más costoso que probar sobre un animal. Pero yo creo que no es justo, digamos, a mi parecer, yo entiendo los avances y que se tenga que probar y todo el proceso, pero siento que los humanos deberíamos ser responsables de eso, entonces deberíamos crear otras formas alternativas o yo sé que probar en experimentos en humanos es todo un tema también, pero creo que nosotros deberíamos responsabilizarnos sobre todo el proceso y no utilizar animales ujú, de por medio. ujú, ujú. Luis Aunque sea Alejandro. mucho más costoso. Sí, sí, Puedo ¿qué entender. dices? Sí. Repetía, aunque sabes que creí No, que ya aunque habías sea terminado. muchísimo más costoso, digamos, o Ujú, sea, aunque nos cueste más hacer un experimento muchísimo más elaborado, donde haya que crear un montón de cosas porque no tenemos los animales, creo que nosotros deberíamos responsabilizarnos por eso y dejar a los animales en ujú. paz. Pero sí. Perfecto. Luis Alejandro. Eh, yo concuerdo con los compañeros y la compañera. Eh, sí pensaría que si, digamos, si es algo para nosotros, deberíamos experimentar en nosotros, no en animales, porque no es para animales. Pero ese es mi punto de vista. Como te recordás que vimos el caso acá en el curso que se implantó el mismo Sí, sí, pero bueno, eso era porque él quería hacer algo nuevo, Ujú, una innovación, un chip ahí. En este caso, no sé si es una vacuna, como normalmente pasa, como por ejemplo el COVID, hicieron testeos masivos en Estados, por ejemplo, en otros países. Y ujú. entonces supongo que se puede hacer para otros tipos de enfermedades también. Y a los Perfecto, pobres animalitos en paz. entendido. Acá Kevin, biotecnología, ¿verdad, Kevin? Sí, Nos puedes iluminar. Entonces, hay varias ok, cosas ok. que han comentado los compañeros que son interesantes. Por ejemplo, Cristina menciona, considerando que puede ser una complicación, es de lo que manejas del estado del arte, ¿qué tan lejos estamos de no tener que recurrir a experimentación en animales? Bueno, por lo menos lo que yo he visto y ahorita ciertos datos que analizo, porque claro, es más bonito ver una tablita con resultados que a los Ujú, ratones, que es lo que usualmente se usa. Eh,
lo primero es que ya existen métodos que emulan la parte in vitro, que se le conoce que es, por ejemplo, existen líneas celulares cancerógenas. Ya sabemos que el cáncer como tal es células que a veces se siguen reproduciendo sin fin. Existen líneas que se sacaron hace muchos años que todavía siguen reproduciéndose y que se compran, se pueden comprar. Entonces las personas que trabajan en esto en laboratorio compran esto, lo generan en placas Petri, en ambientes controlados, para hacer reproducciones, por ejemplo, líneas de cáncer. Entonces a estas líneas les aplican cosas. Estas cosas dan respuestas, aquí digamos factores y un montón de cosas involucradas de tratamientos, tiempos y demás. Se hacen análisis y también se pasa a la parte ya de in vivo, que in vivo literalmente es agarrar lo que mejor dio, ¿verdad? Bajo todos estos estudios muy controlados de líneas celulares, por ejemplo, a trabajar con especies, bueno, perdón, con seres vivos directamente. En este caso, por ejemplo, los ratones es como lo más común. Y hay un problema grande porque es tan compleja la parte biológica y cómo reaccionan todas las cosas que usted le puede inyectar, digamos, a un ser vivo, que no es tan fácil emular por completo cómo se van a transmitir, digamos, estos químicos o las respuestas en no solo como el tumor, sino también en los diferentes tejidos aledaños y demás. Entonces, por lo menos como a lo que yo he visto y medio he analizado, uno trabaja analizando datos primero con líneas celulares, luego como con ratoncitos y demás, pero también se analizan y se hacen los experimentos con personas, ¿verdad? Que esas son de las fases más avanzadas. Eh, y bueno, ahorita en lo que yo trabajo, se están haciendo análisis de diferentes estudios, que son diferentes fármacos para cosas de cáncer. Son tratamientos muy largos y de ahí llega un punto en que usted en la matriz que analiza ve un valor que quiere decir que el paciente se murió. Y no necesariamente porque el fármaco lo mató, sino que a veces el fármaco no dio el efecto esperado y demás. Entonces, es toda una cadena en donde sí se están intentando, siempre se intentan tener mejores tecnologías para evitar, ¿verdad? Porque aunque uno no lo crea, tener ratones de laboratorio es carísimo, es muy caro. O sea, pero estamos hablando que cuesta demasiada plata, no es barato. Y además, después, cuando uno quiere experimentar con personas, no siempre hay personas con los padecimientos. Y si la persona se murió como por negligencia, ¿verdad? En la parte tal vez experimental o así, pues es un problemón, ¿verdad? Pero sí, yo, o sea, como les digo, yo no sé si yo tendría el corazón así para estar en el laboratorio con ratones, así se queda y muchos colegas les ha tocado y demás, pero es a veces más fácil nada más ver los números y con eso como pensar en tal vez en el fin, aunque no sé si eso justifica, ¿verdad? Los medios, en todos los casos. Profe, Ajá. yo pienso que sí, a uno le da mucha como tristeza, pero bien que mal, estoy así como 90% seguro que aquí la mayoría comemos carne Ujú. y ahí más bien los tratan requete peor. Eh, entonces, ya ahí decimos, ok, no más animales del laboratorio, pero vamos a comer carne y ahí estamos tratándolo más bien peor. Y estoy casi seguro que también si uno tuviera un hijo y a uno le dicen, pero este medicamento lo va a salvar. Ay, pero se murieron 1000 ratones para obtener este medicamento, seguro hasta más. Ujú. E igual yo seguramente lo usara para salvar a mi hijo. Entonces, De de hecho, eso es parte de los argumentos, muchas gracias Alan, que vamos a ver a continuación, porque existen dos posturas. Es Ah, a favor de la experimentación de animales y en contra de la experimentación de animales, y cada uno tiene su argumento. José Pablo, ¿ibas a decir? Sí, digamos que era, digamos, relacionado a lo anterior. Ajá. Digamos, es súper interesante cómo está avanzando un poco como la ciencia e incluso la tecnología, porque, digamos, hablando del el consumo, digamos, de proteína animal y Ujú. hablando de la experimentación en animales, ya se está trabajando, digamos, para hacer impresión 3D de Ujú. material orgánico, ¿verdad? Entonces ya hay emprendimientos que están trabajando para vender carne para consumo humano creados en laboratorios, ¿verdad? Que son ¿Has como has pollo, visto el digamos. pescado? Yo he leído sobre pollo Ujú. principalmente, que es, o sea, está creado en laboratorio, ¿verdad? Entonces no hubo como ningún animal que fuera sacrificado por medio para producir esa carne. Ujú. Y por otro lado, la tecnología también está sirviendo para la impresión 3D de órganos.
Entonces, a mí me parece súper interesante porque me pregunto si alguna vez, ¿verdad?, se podrá llegar a tener un cuerpo humano Ujú. todo ensamblado, o tal vez no todo el cuerpo humano, sino tal vez aislar como ciertos sistemas, no sé, por ejemplo, de repente el sistema digestivo para estudiar el cáncer gástrico. Entonces se puede tener una serie de órganos impresos 3D que permitiría hacer toda esa experimentación. Entonces, yo no sé si nosotros iremos a llegar a ver eso, pero a veces pienso que tal vez las futuras generaciones, digamos, sí van a tener la oportunidad de ver como un proceso de experimentación donde ya tal vez no va a mediar tanto la crueldad animal, sino que va a ser puro tejido o puro, no sé, orgánico producido en laboratorio. Ujú. De hecho, eso que mencionas, bueno, dijiste algo muy bonito que es el optimismo de decir, se están desarrollando tecnologías o existe la oportunidad de buscar hacer algo al respecto. Porque eso viene asociado de que vos hiciste el experimento cualitativo, José Pablo, ¿Perdón? hiciste el experimento, meterte a ver las imágenes de Google. Sí, rápidamente. Rápidamente porque no te dio no te gustó. Sí, exacto. Correcto. Y esto es parte de lo que yo quería generar en esta discusión. Es una realidad. Esto ocurre hoy en día y probablemente todos nosotros hemos consumido medicinas que han pasado por etapa de experimentación en animales. Puede ser que no, pero es una realidad bastante alta que sí. Entonces, puede ser algo que se vea como un mal necesario o algo que se pueda hacer algo al respecto. Parte con lo que mencionaba José Pablo, nuevas tecnologías que se pueden desarrollar. Eh, un ejemplo con avance en medicamentos, donde los científicos de la computación, ustedes, nosotros, hemos dado un gran aporte, o recientemente hay un aporte, es por ejemplo en acople de proteínas, que eso es un problema que químicamente es muy complejo. Es algo que, si no me equivoco, es NP, que ya ustedes lo vieron en análisis de algoritmos, que son los problemas que son computacionalmente intratables. ¿Han oído del nuevo enfoque para acople de proteínas alguno? ¿Qué es lo que se está haciendo? Con lo de AlphaFold, AlphaFold, y AlphaFold es de una gran eh, empresa llamada, ay, es DeepMind, ¿sabes? Es que a mí siempre se me enreda. Sí, el DeepMind. Ay, ¿verdad? y DeepMind es De Alphabet. Google. De Google. Correcto. ¿Y quién fue el que mencionó AlphaGo? Fue Kevin. Hablanos de AlphaGo. Ah, ok. Bueno, lo que vi, por lo menos el AlphaGo 2, Ujú. ganó mucho reconocimiento y premios porque lo que entrenaron fue un algoritmo demasiado complejo que ataca un montón de cosas en Deep Learning para poder hacer una predicción a partir de una secuencia, ¿verdad? Que la secuencia, si no me equivoco, genómica, que serían las letritas de las bases para producir una proteína. A partir de esa secuencia de genes, poder predecir el plegamiento 3D Ujú. de una proteína, que como dijo el profe, eso es durísimo porque la proteína lo afecta a cualquier vara, si no tiene el pH necesario, se pega para otro lado o cosas así. Entonces, en teoría, los más lograron a partir de eso, de esa secuencia, lograr hacer la predicción con muy buena accuracy y con, digamos, al compararse con datos reales, y nunca había pasado en la historia. No, eso es un resultado chivísimo. Y vean qué bonito lo que es ciencias de la computación, que algo que se puede ver tan distante como es química, biología, nosotros podemos llegar a generar soluciones. Y si se llega a avanzar lo suficiente, lo que son modelos de sistemas biológicos, que es terrible, eso es computacionalmente bravísimo. Si acople de proteínas es NP, una célula es modelarla perfectamente, es intratable. Pero con sistemas de inteligencia artificial se puede llegar a generar pues, sistemas que han resultado lo suficientemente buenos. Y eso, acople proteínas, se tiene mapeado en el desarrollo de medicamentos que se va a poder predecir de mejor manera cómo se va a comportar un fármaco una vez que
se le da a una persona. Entonces ahí es donde pues las ciencias de la computación tienen toda la oportunidad. Nosotros en específico tenemos tenemos toda la oportunidad. Voy a cortar el video hasta acá porque este video se extendió, la conversación ha estado muy interesante.